Esta charla es para ti si opositas en serio en Castilla y León por infantil, ya que tengo la suerte de compartir espacio con Patricia. Ha sido presidenta de tribunal hasta en 2 ocasiones, pero no es lo importante de hoy. Vamos a ver qué va a valorar el tribunal en tema, en su puesto, en programación. Daremos ejemplos específicos de la legislación de Castilla y León para que empieces ya a opositar con mucho sentido. Veremos también ejemplos prácticos de lo que ha de tener una buena programación, una buena exposición para optar al máximo resultado, y no nos quedamos ahí. Vamos a dar 5 consejos para que empieces con mucho sentido a construir tu plaza desde ya. Ahora sí, antes de empezar, si no nos conoces, somos Academia Opomind, específica de educación infantil. Si quieres nuestro material de muestra, tanto el tema como el supuesto práctico resuelto, en el comentario fijado lo tienes. Y si quieres empezar ya de ya, mira nuestras condiciones, porque actualmente estamos sin matrícula. Todo en el comentario fijado. Ahora sí, vamos con Patricia y espero de corazón que te aporte. Pues aprovechando que tengo por aquí a Patri, maestra infantil en Castilla y León, también presidenta de tribunal en varias ocasiones, miembro de tribunal, pues vamos a hacer una pequeña charlita, ¿no? Para aquellas opositoras de infantil que vayan en serio en este año en Castilla y León. Y pensando en aquellas que van en serio, como digo, pues la primera pregunta sería: ¿es un buen año para opositar en Castilla y León o mejor no hago nada? Y es algo que decimos de forma recurrente. Bajo mi opinión es un gran año, porque si no tienes nada mejor que hacer, lo mejor será que te centres en opositar bien. En el peor de los casos vas a tener una programación bien hecha, vas a tener un bagaje práctico, entender las reglas del juego, el currículum, que son aspectos que te van a servir para toda la vida o para oposiciones futuras. Y en el mejor de los casos, quién sabe, igual empiezas, si no has trabajado todavía, empiezas a trabajar rápido o incluso puedes aspirar a esa plaza. En cuanto a plazas, no tenemos nada fiel, no tenemos nada oficial, entonces aquí tampoco os vamos a vender la moto de que salen 1000 plazas, porque sería mentira. Sí que parece ser que van a salir oposiciones casi al 100%. Sí que viendo en otras comunidades están siendo buenos años de primaria e infantil, entonces vamos a ser optimistas y vamos a creer que va a ir por ahí. Y yo creo que Patri tendrá una opinión bastante parecida, ¿no? De que frente a Sí, opositar o no opositar, vamos a tomárnoslo en serio y ya cuando salgan las plazas, si es bueno, tendremos una inercia positiva, y si es sí. malo, pues igual tenemos menos competencia y todo. Eso es, sí, sí. A ver, yo pienso igual que tú que la tendencia es muy positiva y en Castilla y León, bueno, al final pues es la comunidad donde yo saqué la plaza y por lo tanto y donde vivo. Entonces, realmente me parece una comunidad en la que está muy bien opositar. Lo vamos a decir a lo largo de toda esta entrevista que estamos haciendo. Y creo que en Castilla y León pues es una comunidad donde los tribunales, en este caso, buscan cosas como muy específicas y muy claras. Y en este sentido, tenemos que ir muy bien preparados para saber aplicar lo que llevamos, justificarlo bien y contextualizarlo muchísimo a lo que se lleva a cabo en el aula en Castilla y León. Y entonces aquí, por decir algo, hay un factor clave que muchas opositoras no tienen en cuenta y es eso, la especialidad que tenemos que tener en el contexto real de los centros. Por ejemplo, vamos a tener en Castilla y León aulas multinivel, centros rurales y una diversidad cultural muy creciente en estas aulas. Por lo tanto, esto vamos a tenerlo que justificar y aplicar mucho para aquellas personas que se presenten por primera vez. Se tienen que ir documentando un poquito de estos aspectos tan específicos de Castilla y León. Sí, documentarse para qué, ¿no? Puede ser la pregunta. Pues bueno, para estar preparada para lo que nos salga en el supuesto práctico, ¿no? Porque el supuesto práctico, luego hablaremos de cada una de las partes, pues ya sabéis que las casuísticas son gigantescas. Entonces, si yo conozco lo que ocurre en las diferentes ciudades de Castilla y León, las diferentes aulas, como dice Patri, si yo conozco bien el currículum o como luego veremos los criterios de calificación, va a ser más fácil que no meta la pata. Entonces, si te parece, vamos a hablar un poquito, que lo estamos hablando fuera de cámara, de legislación a tener en cuenta, más allá de la LOE, el OMLOE, ese Real Decreto a nivel estatal. Sí que me quiero centrar en lo que decíamos, que es uno de los mejores decretos, yo creo que a nivel de Mm. España, porque está muy bien definido, ¿no? Que es el decreto 37/2022 del currículum infantil en Castilla y León. Y está muy bien porque vais a tener
muchas orientaciones metodológicas, muchas orientaciones de evaluación e incluso pues ejemplos concretos de secuencia didáctica, de lo que se valora, el mapa de relaciones competencial, etcétera, etcétera, que eso nos da pistas para el supuesto, pero también nos facilita mucho a la hora de programar, nos facilita mucho a la hora de ejemplificar y no pasa en todas las comunidades, ¿no, Patri? Yo creo que es un decreto muy a tener en cuenta y que tiene que ser como nuestra base para construir la oposición. Sí, yo creo que además, digo, hay que estudiarla el decreto desde una manera muy práctica y además, como has dicho, es un decreto que como te lo ejemplifica todo tanto, se entiende mucho mejor que otros, que a lo mejor otros son más generales y te queda la duda de me pedirán esto, me pedirán lo otro, pues aquí no, y específicamente cuando nos hablan, por ejemplo, de las situaciones de aprendizaje, nos explicita unas fases y cómo desarrollar cada una de ellas. Entonces es muy fácil, desde una metodología que tú elijas, implementar esa metodología dentro de esas fases. O sea, que eso es maravilloso y no suele ocurrir en todas las comunidades. Por lo tanto, el currículo, al ser tan pormenorizado y con tantos ejemplos, nos lo va a hacer mucho más fácil. Y también la evaluación y también dentro del decreto nos habla de cómo llevar a cabo esa atención a la diversidad en el aula de manera práctica, que eso para las personas que os presentáis nuevas también os va a ayudar mucho a redirigir esa ruta para entender cómo va a desarrollarse vuestra preparación. El otro día, de hecho, había una pequeña polémica en redes de que el diseño universal para aprendizaje no tenía mucha evidencia científica. ¿Qué hago? ¿Me lo aprendo? ¿No me lo aprendo? En el caso de Castilla y León es que no hay lugar a dudas. O sea, te guste o no a nivel científico, que una cosa es lo a nivel científico Claro, te puede gustar o no. En el currículum, como decía Patri, si tú te vas al anexo 2.c de orientaciones para las situaciones de aprendizaje, hay un punto que nos habla de aplicación del diseño universal para aprendizaje. Entonces, ahí nos dice que lo total. tenemos que aplicar, que pues lo tengo que aplicar en este caso pues en los diferentes principios, ¿no? Para que todo nuestro alumnado lo entienda, para que todo el alumnado esté motivado, para que todo nuestro alumnado pues sea autónomo con diferentes puertas de salida a nivel de acción y expresión. Entonces, es algo que tengo que tener muy en cuenta y me tengo que aprender, no de memoria, pero saber que si en un supuesto, si yo tengo que exponer una situación de aprendizaje, ¿qué debe tener la situación de aprendizaje? Ya no es una pregunta. ¿Qué debe tener sí o sí? Lo que te marca el decreto y luego lo Eso que te es. marca el criterio de calificación. Y también una casuística, ¿no? Que creo que hemos de mencionar si opositamos en Castilla y León, que el tema y el supuesto práctico se lee. Entonces, en ese creo que es de las pocas comunidades, porque yo sí que lo leí en su día, pero en mi comunidad Sí, pues la quitaron las propias comunidades que queda que se lee el tema y el supuesto. Entonces, de hecho, hay un porcentaje de nota que directamente va asignado es un 10% el estructura y otro 10% realizar la lectura del tema y del supuesto práctico, bien, para que el tribunal pues te llegue a seguir. Entonces, aquí cambia. Yo no tengo que hacer un total. tema para que el tribunal lea, tengo que hacer un tema predispuesto a ser leído y que el tribunal compre mi propuesta, que creo que es clave, que es algo que también vamos a ensayar muchísimo dentro de la preparación. A mí me gusta un montón, Diego. Además es que yo también me le saqué así la plaza y creo que es más personal en el sentido de que el tribunal, cuando en otras comunidades lee un tema, no sabe de quién, no le pone cara, no Mm. pone contexto, pues es más frío. Entonces, cuando tú realmente le presentas al tribunal tu supuesto y tu tema, yo para mí tienes muchísimo ganado, porque al final les estás envolviendo en tu mundo docente, les estás explicando todo cómo tú ves pues el tema o la propuesta del supuesto y lo estás interpretando. Y además es que es así, tienes que interpretar el tema y tienes que interpretar el supuesto. Aquí entran mucho las connotaciones de el ritmo, de tu expresión corporal, de tu expresión oral, del tono, de lo que quieres enfatizar más o menos. Y eso en otras comunidades no se puede hacer. Por lo tanto, yo creo que eso es un punto a favor enorme para presentarse a esta comunidad. Sí, sí, 100%. Y mirad, ya sabéis que el tema, que aquí nadie se desubique, el tema tiene que cumplir sobre todo
toda la parte teórica y luego tener un añadido de ejemplos prácticos que es muy importante, pero no al revés. No es un supuesto práctico que tiene que contestar lo que se te pide y tiene que tener una base práctica. Pero sí que es cierto que de la última convocatoria tenemos unos criterios de calificación que no son los más explícitos, pero sí que nos pueden dar ciertas pistas. Como he dicho, un 10% de la nota del tema conecta con la lectura. Realizar una lectura de forma fluida y con ritmo adecuado, otro 10% con la orden y con la expresión escrita, pero esto lo hemos comentado en otras ocasiones, que si tú no haces un tema ordenado, un tema equilibrado en cuanto a epígrafes, un tema pues con una buena sintaxis y sin redundancias, no es solo ese 10% que pierdes, sino es ya la predisposición que le das al tribunal para que no te escoja porque es un caos, no te están siguiendo y aunque el resto lo cumplas va a ser muy, muy complicado. Luego tienes otro 10% que es directamente conectar bien con la normativa de Castilla y León. 20% justificar la importancia del tema y la aplicación didáctica, un 10% de referencias bibliográficas y buenas referencias legislativas y también de web gráficas incluso, y lo fundamental, digamos, casi el 50% de la nota, pues deriva de conocimiento profundo del tema, contenidos actualizados, estructura de forma completa, sintética y equilibrada. Al final aquí no nos está diciendo nada raro, más allá de un tema escrito para ser leído, un tema con buenos ejemplos prácticos, con buena conexión legislativa, pero como hemos dicho, ahora en esta era de la información, donde hay tantísimos recursos a nuestro alcance, tenemos que ser súper quirúrgicos con los ejemplos, súper contextualizado, que se note de verdad, pues que el ejemplo no lo podría poner en cualquier tema, o que el ejemplo está muy conectado con el ciclo al que estoy refiriéndome. Entonces, bueno, pues saber estas reglas del juego creo que nos facilita también la vida y obviamente ensayar mucho la lectura, porque como luego veremos también en la programación, la exposición es clave, y aunque la lectura ponga un 10%, como en la lectura tiendas a aburrir o a que se te haga bola o que a partir del minuto Sí. 3 te quedes sin voz o te canses. Si no lo practicas es complicado aquí distanciarte, ¿no? No sé si quieres añadir alguna cosita más del tema. Sí, mira, del tema, Diego, quería hacer referencia a cuando estaba de presidenta de tribunal, que cuando había, obviamente, temas suspensos, venían los opositores y las opositoras y decían siempre la misma frase. Si es que yo he puesto el tema tal cual lo tenía, o sea, Sí. tal cual. Y entonces, la respuesta a esto es, a lo mejor es que el tema no está bien. No está bien diseñado, no está bien estructurado, no está aplicado bien todos los conocimientos científicos que requieren específicamente cada uno de los epígrafes. Entonces, la respuesta ahí no es que tú no hayas puesto tal cual tienes tu tema, sino qué tema llevas. Y nosotros aquí en Opomind tenemos unos temas específicamente resumidos, muy estructurados, con la información específica, concreta de ese tema, nada general, lo que decía Diego. Entonces, eso al final suma puntos. No es un tema cualquiera que puedes sacar ahora mismo pues, de ChatGPT, de decir, pues mira, quiero meter esto, lo otro, tal. No, no es así, está todo muy pensado y muy concretado a cada una de las comunidades y de los temas de educación infantil. Y sí que es verdad que sucede mucho esto, Diego, en las oposiciones. Sí, y se acaba por aquí por el tema 25 que lo tenemos. Nada, si queréis ver nuestro material de muestra porque no nos conocéis como Academia Específica de Infantil, en el comentario fijado lo dejamos todo, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Tema de muestra damos el 25 para que veáis que es tremendamente práctico, un supuesto práctico sobre el DUA también resuelto y el dossier que os he enseñado con todas las condiciones. Ahora si reservases con nosotros, pues no habría matrícula y os meteríamos ya en la plataforma, pues bueno, para que veáis algún contenido que os hemos preparado ya y entendáis que todo está diseñado, en este caso, para Castilla y León, con grupo específico de Castilla y León, con los criterios de calificación y bueno, para estar preparado para este buen año que se espera. Si quieres, avanzamos, Patri, con el tema del supuesto práctico. Luego Vale. tú vas a dar alguna recomendación. Yo voy a dar dos. Una enfocada a los criterios de calificación que tenemos del último año y otra enfocada al decreto, ¿no? Que el miedo fundamental del supuesto práctico es que, claro, yo el tema lo puedo llevar muy manejado desde mi casa y memorizado. Si tengo un buen tema y sé escribirlo y practico la lectura, me va a salir bien. La programación también,
es mía, la he hecho bien, tengo una buena programación, me la memorizo y puede salir bien. Son dos partes muy controlables, pero el supuesto práctico, claro, nos dan una pregunta o una serie de preguntas o una situación, una propuesta didáctica y no sabemos contestarlo o sí, porque son tantas cosas. Entonces, el miedo es, ¿cómo me lo preparo? Si me pueden preguntar más de 1000 cosas, ¿no? Si empiezo a enlazar puntos con otros. Entonces, yo aquí la recomendación que hago es irme directamente al decreto, imprimirme el decreto, no todo, pero ciertas partes, y sí que, por ejemplo, a partir de la página, en este caso 46 del decreto, yo me puedo ir al currículo del área, a las competencias específicas, e imprimirme esa parte de competencias específicas y de contenidos, ¿no? De los diferentes Mm. bloques de contenidos que tenemos aquí, pues 4 en concreto. ¿Y cómo puedo saber yo si estoy lo suficientemente preparado para un supuesto? Pues para cada competencia específica, para cada contenido, pues tener una propuesta, ¿no? Si me dice y me habla de las familias y la escuela como primeros grupos sociales, pues que yo tenga propuestas de qué proyectos puedo hacer con las familias, cómo puedo traerlas aquí. Hábitos de vida saludable, lo mismo. Entonces, si yo me encuentro ese equilibrio en tener diferentes propuestas para los diferentes contenidos y las diferentes competencias específicas, va a ser más fácil que lo resuelva bien. Y luego me tengo que ir a los criterios de calificación, ¿no? Que de nuevo son bastante generales, que tampoco nos dan muchas pistas, pero tenemos la lectura y el orden, que ahí se me va a ir un 20%. Tenemos, es que mirad si es importante la organización, que la palabra orden aparece hasta 3 veces en 6 indicadores. Entonces tenemos otro 15%, perdón, que nos habla de resuelve el supuesto de forma organizada, secuencial y coherente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay orden, que hablas del problema que se plantea, que das una solución con no una lista de actividades que suelto ahí y vomito, sino una progresión de actividades y si hay un producto final, que cuando el alumno llega a ese producto final esté preparado. Y coherencia, pues coherencia es que si hablas de autonomía, que si hablas de normas, se vea luego en la propuesta práctica, que no hagas unas referencias metodológicas y luego en la propia propuesta práctica no aterrices nada. Solo tendríamos. Luego el 25% nos habla de actualización científica y didáctica en relación al marco normativo de Castilla y León. Como hemos dicho en el propio decreto, tenemos todas las orientaciones metodológicas, incluso los estilos de enseñanza. Aquí no tengo que improvisar mucho. Si nos habla de que tengo que llevar a cabo, me lo invento, aprendizaje cooperativo y diferentes orientaciones metodológicas, tengo que también estar preparado y saber a nivel metodológico llevar todo esto. Y luego ya el grueso, el 30%, demuestra conocimiento de estrategias y técnicas educativas para la especialidad con la aplicación práctica y referencias bibliográficas. Entonces, eh, bueno, es lo que me puedo ir preparando y sobre todo al principio, si no conozco las reglas del juego, que no vaya como un loco. ¡Ay! Voy a coger este supuesto, voy a coger este otro. Rápidamente te cuento que tengo una gran noticia. Hemos abierto las plazas de la preparación 2026-2027. Si quieres entender cómo preparamos, cómo te acompañamos para que consigas la plaza en tiempo récord, en el comentario fijado puedes recibir información sin compromiso. Te enviaremos, de hecho, nuestro dossier en exclusiva donde verás cómo preparamos el tema, cómo hacemos que estudies mejor, cómo preparamos la exposición, la programación, los supuestos prácticos, las clases cómo son tremendamente prácticas, cómo si curras nosotros trabajamos, la cantidad de simulacros y supuestos prácticos que vas a hacer y lo más importante, los modelos resueltos que vas a encontrar tanto de supuestos como de programación y como de exposición. Así que en el comentario fijado lo tienes todo. Si reservas ya tu plaza de primaria o infantil, te tengo que decir que te ahorras la matrícula de 75 euros. Sí, totalmente. Y además, muy importante, y es algo en lo que suelen fallar muchos opositores y opositoras, que estoy segura, Diego, que tú también lo ves así, que lo leen tan deprisa que realmente hay que comprobar siempre si se contesta o no a lo que nos pide. Y ya no solo cuando estemos realizando el supuesto, sino al terminar, ver realmente que si esas preguntas que nos está realizando realmente se están contestando. Y eso es lo más valioso a llevar a cabo dentro del supuesto, porque muchas veces la mente lee cosas que luego no están ahí, que es lo que tú quieres contar y no es lo que te están preguntando. Entonces ahí ya ocurre el error. Entonces, en Castilla y León, Diego, más o menos se suelen centrar en unas temáticas muy específicas en los supuestos.
mucho en situaciones reales de aula, atención a la diversidad, a lo mejor, por ejemplo, que meten alguna conducta disruptiva que suele haber. Luego también en estos centros solemos tener muchos niños que vienen a mitad de curso sin idioma de otros países. Entonces esas son las propuestas reales que ocurren cada día. Entonces suelen preguntar sobre esto por alumnado inmigrante, diferencias lingüísticas, cómo va a ser esa adaptación en el centro, cómo es el plan de acogida. Entonces, todos estos planes los vamos a trabajar muy específicamente para poderlos incluir de manera práctica en lo que nos pide. Y así como un ejemplo típico, pues lo que os he dicho, un alumno que llega nuevo sin conocer el idioma, pues una respuesta así como más potente sería: esta intervención se vincula específicamente con una competencia relacionada con la comunicación y la interacción social, concretamente con el criterio que promueve la participación en situaciones comunicativas, y lo vas a ir concretando a la situación de aprendizaje basada a lo mejor en rutinas visuales y en pictogramas, porque este niño todavía pues, no entiende nuestro idioma. Lo apoyamos con apoyo gestual, además de actividades de juego simbólico, donde vamos a fomentar mucho el lenguaje, que se trabaje de manera funcional. ¿Vale? Entonces aquí ya están viendo que lo estás llevando al aula directamente y que saben que tú eres un docente y un maestro que sabes aplicar en el aula a partir de la casuística que se te plantea. Y luego también podemos añadir que todo ello va a ir en coordinación con el plan de acogida del centro, favoreciendo la inclusión progresiva del alumnado y todos aquellos especialistas que van a intervenir también con este niño dentro del aula, aparte del tutor. Entonces, en este caso en concreto, pues tiraríamos mucho del plan de acogida, pues que va a subirte mucho la nota, te va a dar que entiende el tribunal que conoces bien todos los documentos de centro y ya no solo a nivel teórico, sino que lo llevas a la realidad del aula, y es muy importante. Sí, 100%. Como decíamos, el manejar su puesto requiere de paciencia, requiere de progresión, requiere de constancias. Van a ser en torno a 10, 11 meses de preparación en la que cada semana vamos a intentar que tengáis una base más potente respecto a cada contenido, respecto a cada competencia y sobre todo entender la realidad educativa, ¿no? Uno de los consejos que decimos que a lo largo de una preparación de oposiciones en infantil, tú tienes que acabar, además de ser mejor comunicador o comunicadora, teniendo muchas herramientas para cada uno de los ciclos para estar preparado a lo que te puedan preguntar. Y hablando de sentirse como docente de educación infantil, es clave, ¿no? ¿Dónde te puedes sentir más docente de educación infantil en la oposición? Pues en la programación. Vamos a hablar, si te parece, para acabar a nivel de programación, que es un poquito siguiendo la dinámica. Si yo me hago bueno en supuestos prácticos, también me va a salir una buena programación al respecto. Los criterios de programación didáctica son bastante generales, porque ya teniendo un decreto que nos insta a seguirlo tanto, pues va a ser fácil. Pero sí que quiero destacar, si te parece, un poquito a nivel de unidad didáctica y luego tú ya me complementas, pues bueno, tenemos Vale. que prácticamente un 20% está enfocado a habilidades comunicativas. Entonces aquí vemos que tengo que comunicar bien, tengo que ser capaz de secuestrar la atención durante la hora que esté delante del tribunal, tengo que saber presentar los materiales, que muchas veces es, ¿qué materiales llevo? No es tanto cuántos materiales, sino es pensar el material, cómo favorece la inclusión, cómo facilita la evaluación, cómo se lo voy a explicar al tribunal para que él, de forma egoísta, vea que ese material lo puede llevar mañana en su aula y diga, ostras, es que me está siendo útil esta opositora y si eres útil, pues te va a poner más nota. Pero lo dicho, es fundamental que la comunicación esté muy bien enmarcada. Otro 10%, pues entra en el marco normativo de Castilla y León y sí que lo entiendo, porque en otras comunidades quizá no le ponen tanto hincapié o no dan tanta nota al marco normativo, pero como está tan bien estipulado a nivel metodológico, a nivel de evaluación y todas las progresiones de situaciones de aprendizaje, si yo lo sigo voy a tener muchísimo ganado. Y luego, bueno, nos habla de los elementos de currículum que tiene que tener, acorde al decreto, que hay un 30%. Nos habla de estructura de sesiones y progresión de tareas. Esa progresión es clave. Aquí no vales, te suelto una lista de actividades bonitas que cojo de Instagram, ay, qué chulo este trabajo por rincones, pero si el trabajo por rincones no lleva a ningún sitio, no se da ese aprendizaje muy conectado con la finalidad de etapa de infantil, no va a ir a ningún sitio. 25% estrategias metodológicas motivadoras e innovadoras.
aparece otra palabra que es redundante a lo largo de los criterios, que es la organización. Hasta 4 veces aparece aquí en la unidad didáctica, entonces que se vea una adecuada organización, ¿no? Porque en infantil, ¿qué nos encontramos? Pues bastante caos en clase, ¿no? Como no tengamos ahí Sí, las rutinas, las total. normas bien estipuladas, va a ser muy complicado. El punto de atención a la diversidad. Y por último, que enriqueces esa unidad didáctica con recursos didácticos, con referencias bibliográficas y con esa utilización de las normas con rigor y pertenencia. Entonces, aquí de nuevo, como siempre decimos, la programación tiene que estar diseñada para ser expuesta, tiene que cumplir con convocatoria y con el decreto de manera súper explícita para que el tribunal nos valore en positivo y sobre todo tenemos que pensar continuamente en la exposición, porque ahí va a estar la nota. Si no es el 90%, va a ser el 100% de nuestra nota. Depende del discurso, que se lo hagamos práctico y que se lo hagamos útil a esas 5 docentes que van a estar delante de nosotros. Sí, Diego, estoy totalmente de acuerdo y además en Castilla y León vuelvo a comentar el aspecto del contexto, que aquí es verdad que tenemos aulas o pues, centros rurales agrupados que se trabaja de otra manera realmente. Entonces, a lo mejor que lleves una programación muy específica de Castilla y León, en el que pueda haber algunas aulas unitarias o que tu colegio esté contextualizado en un CRA, eso también les va a hacer darse cuenta al tribunal pues que realmente has hecho una propuesta para Castilla y León y no para otra comunidad. Eso muy importante. Y el documento que se hace físico, como decía Diego, es primordial que se haga pensando en lo que vamos a hacer después y tener muchísima presencia a lo largo por ejemplo, de las unidades didácticas, de plantear situaciones en infantiles, que lo he dicho antes, pero es que es muy importante. Situaciones de aprendizaje reales, de los niños, del día a día, de cómo vamos a trabajar el huerto, el entorno cercano, especialmente aquellos contextos rurales en el que los niños están en un pueblo y podemos hacer una salida específica a una granja a ver los pollos o las vacas y ver cómo le sacan la leche. No sé, o sea, experiencias que a lo mejor en otras comunidades no se pueden llevar a cabo porque no es posible y aquí sí. Entonces, esto creo que hay que crearle como una especial relevancia para que el tribunal conecte realmente con lo que ellos viven en el aula del día a día, con lo que tú le estás presentando. Y luego creo que al final lo que ha dicho Diego, la presentación de la programación es lo más importante y aquí tenemos que dar esa sensación de docente, de que controlamos, de que transmitimos lo que estamos diciendo de una manera real y que todas las actividades y las propuestas que les vamos a indicar están conectados con nosotros, con nuestra manera de cómo somos dentro del aula y que ellos lo vean realmente. Y eso es algo que vamos a trabajar muchísimo en la academia, porque no solo es el documento, sino cómo vas a contar todo lo que has hecho dentro del documento y en la unidad didáctica. Y es muy importante porque es lo que va a darte la plaza y la nota alta, no hay otra. No hay otra, no hay otra. Una buena preparación en el momento en el que estamos. Exige eso, exige que sean clases muy prácticas, clases donde se vea qué pasa en el aula, clases donde percibas que cada vez eres un poquito mejor docente. ¿Y cómo soy un poquito mejor docente? Tengo más herramientas, tengo más recursos para lo que me pueda encontrar. Tengo un alumno TEA, tengo una alumna con dificultades motrices, tengo un alumno que no sabe desarrollarse, tengo una alumna que no tiene ningún tipo de orden en casa. Pues cuanta más herramientas, más mejores soluciones en la oposición, porque la oposición es eso, tú te estás preparando durante mucho tiempo para que en un ratito le demuestres al tribunal todo lo que sabes. Y para eso, cuanto más recursos, más entrenamiento preciso de lo que te vas a encontrar, más fácil va a ser solucionarlo todo. Si te parece, Patri, para acabar, voy a decir yo 5 consejos que tengo para que la opositora que empiece ahora no se pierda y pueda optar a esa Mm, plaza. Y luego tú complementas y ya lo dejamos por aquí, que vale. espero de corazón que a la gente le haya aportado. Mirad, yo me encuentro, llevo ya desde 2018 preparando y me encuentro mucha opositora que ahora lo quiere hacer todo en estos meses de verano, incluso cuando empiece en septiembre quiere ponerse ya 8 horas, quiere todos los temas, quiere todos los supuestos prácticos y creo que no tiene ningún tipo de sentido.
porque lo primero es, y este es el primer consejo, es que aprendas las reglas del juego, de a lo que te enfrentas, porque de esta forma vas a poder sonar mucho más creativa y vas a poder solucionar todo lo que te pidan. Aquí entraría que te puedas aprender o puedas comprender muy bien la legislación, el decreto del que hemos hablado, en este caso en concreto, que entiendas las reglas del juego, pues en el caso de Castilla y León es leído, en el caso de Castilla y León tienes también los criterios de otros años para saber lo que te pueden preguntar, tienes las orientaciones metodológicas, tienes la progresión en cuanto a las situaciones de aprendizaje, eso es la base, porque sin eso te vas a perder y el tribunal no te va a valorar positivamente. Y luego empezaría a fijarme, en vez de decir, yo quiero el 10 y poner el foco en el 10, voy a poner el foco en las habilidades que me pueden dar ese 10. Y luego ya veremos la nota que tengo por el camino. Entonces, tengo dos habilidades centrales. El 50% de mi nota depende de la expresión escrita, aunque lo lea, depende de que me exprese bien escritamente y también que lo lea bien. Y el 50% restante depende de la exposición oral. Entonces, en una preparación de una oposición de infantil, en los 10 meses tengo que acabar siendo mejor comunicadora, tengo que acabar expresándome mucho mejor, porque eso me va a permitir que el tribunal compre mi propuesta y se quede conmigo. Y luego, dos aspectos fundamentales. Voy a estar mucho tiempo delante del papel, entonces necesito estudiar de manera eficiente para no regalar ningún minuto. Aquí entraría todo lo que tiene que ver con técnicas de estudio basadas en evidencia, que ahí es clara la evidencia, la práctica espaciada, la práctica entrelazada, el recuerdo, el repaso activo, el active recall. Entonces, todo eso obviamente lo tenemos en la academia. Para que os hagáis una idea, nosotros os damos una planificación cuando entráis de estudio y vais a saber cada semana qué tema estudiar, pero no qué tema, el tema 25, sí, sí, con qué técnica, cada día, qué apartado estudiar, cómo repasar la recta final, cómo tener semanas de rescate, es clave para no regalar tu tiempo. Y por último, lo que hemos dicho, que cada semanita, durante las 40 semanas más o menos que dura la preparación, seas mejor en gestión de aula, seas mejor en metodologías activas, seas mejor en evaluación, seas mejor en inclusión, porque eso te permite sonar más realista y que el tribunal compre tu propuesta. Sí, yo simplemente quería apuntar que realmente yo veo a muchas personas que incluso que llevan tiempo preparándose y tienen como un batiburrillo de ideas, de metodologías, de historias. Y aquí, pues en OpenMind lo que hacemos es estructurar todo eso, todo ese contenido que lleváis estudiando y para aquellas personas que empezáis de cero, pues os vamos a enseñar a tomar esas decisiones pedagógicas clave. Que como dice Castilla y León, Patri, perdona que te corte, Sí, damos orden, ¿no? Que es lo fundamental, que no es eso es. cantidad de recursos, es orden de qué es lo importante. Sí, dentro de que, pues eso, hay un montón de metodologías y de formas de trabajar, a lo mejor, pues la evaluación, nosotros os vamos a explicar realmente cómo hacerlo de una manera eficiente, centrada, correcta y que esté conectada con el aula. Por lo tanto, a mí eso significa que os vamos a acompañar a que conectéis competencia más criterio, más situación de aprendizaje, todo ello conectado. Vamos a llevaros a que entendáis ese contexto real que hay aquí en esta comunidad concretamente y sobre todo justificar todo lo que haces con evidencia científica y o sea, no solo cómo lo haces, sino por qué y para qué. Y bueno, pues al final, aquí en Castilla y León, cuando hables de aula autonivel, multinivel, perdón, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer esa inclusión real, el plan de acogida y vamos a meter cositas muy específicas de aquí para que dejes de sonar como una opositora más y empieces a sonar ya realmente como una maestra de la escuela pública real y ahí es donde marcamos realmente la diferencia en Opomind. 100%, y lo dicho, espero que os vaya genial el verano, si esto lo estáis viendo en verano, que hagáis una oposición muy inteligente. Insisto, si no nos conocéis, os vamos a dejar en el comentario fijado todo, el dossier, el material de muestra, para que le echéis un vistazo. Podéis hablar conmigo, en especial, pues me estoy llamando a todas las opositoras interesadas para que no tengáis ninguna duda al respecto. Y lo dicho, ya se trata de poner la energía donde toca. Muchísimas gracias, Patri, y seguro que nos vemos pronto. Un Gracias a ti. abrazo. Chao, adiós.